Buenos días. Que el Señor te bendiga. Sabes de que cuando la palabra de Dios dice el Señor te bendiga, es que está diciendo buenos días. Que tengas un buen día. ¿Y quién es el que te bendice cada mañana? Es el Señor, es Dios. De Él proviene, dice que de Él proviene el querer y el hacer, y es la voluntad de Él. Y es la voluntad de Él que tú esta mañana estés acá. ¿Cuántos lo creen así? Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, un Dios. ¿Quiénes saben que Dios los ama? Por lo menos yo puedo levantar mis dos manos y decir, este Dios me ama tanto, es tan misericordioso y que hace todo lo imposible para que tú no te pierdas. ¿Cuántos creen eso? Este Dios es tan maravilloso que hace todo y Él ya lo hizo todo. ¿Sabes? Déjame decirte algo, querido hermano, que es más fácil, óyeme bien, es más fácil salvarse que perderse. Amén. Porque es más fácil, Dios ya entregó su vida. Lo único que Él nos pide que dice, si me amáis, obedecerle. Mandamientos es obedecerle. Y yo me pregunto si los mandamientos que Dios nos ha dado es para nuestro bien, ¿por qué no los guardamos? ¿Sí o no? ¿O cuántos están en diferencia conmigo? Que los mandamientos que Dios nos ha dado es para nuestro bien. ¿Sí o no? Amén. ¿Sabes? De que un mandamiento pequeño te voy a mencionar esta mañana. Antes de empezar a predicar, no he empezado a predicar. Pero un mandamiento, mentir. Cuando tú mientes, ¿cómo te sientes después que mentiste? Te sientes mal. Entonces, eso no es bueno para ti. ¿Sí o no? No, no es bueno porque hay dentro de algo de ti. Cuando tú desobedeces algo que te han dicho, ¿cómo te sientes después? Es interesante, Dios trabaja de diferentes maneras, pero el ser humano es interesante. Desobedecemos las cosas que Dios, porque Dios dice que por medio de su Espíritu se manifiesta a nosotros, ¿sí o no? Cuando tú vas a tomar una decisión en tu vida, Él viene y te habla, pero tú tienes la última decisión. ¿Sí saben? Nosotros tenemos la libertad de decidir si obedecemos o no obedecemos a Dios. Pero a mí lo que más me impresiona es que nosotros, sabiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros, nosotros hacemos lo malo. Hacemos lo que no debemos de hacer. Tenemos un gran amigo. Cristo Jesús es nuestro amigo. ¿Quién quisiera tener ese amigo que es Cristo Jesús en su vida? Así que voy a pedir que inclinemos el rostro. Vamos a orar antes de empezar el tema. Padre, gracias te damos nuevamente por permitirnos estar en tu presencia. Tu palabra lo dice que donde están 2 o 3 reunidos, tú estás ahí. Y nosotros confiando en tu palabra, sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Y te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú puedas tocar nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender y comprender el propósito tuyo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la Biblia. A mí me gusta ver la Biblia porque la palabra es la que nos habla, ¿no? La palabra dice que es la verdad. Y la verdad nos hará, ¿qué? Libres, nos hará entender. En otras palabras, la palabra de Dios nos hará entender nuestra vida, cómo tú estás, cómo yo estoy. La palabra es la que nos habla. Así que vamos a ir a Tercera de Juan, capítulo 1, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, este es una promesa grande, querido. Mira lo que dice este versículo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice, amado, ¿qué dice? Yo deseo que seas, ¿qué? En algunas cosas. El propósito de Dios en tu vida es de que seas prosperado, ¿en qué? En todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. ¿Y qué más dice? Y que tengas salud. Por eso la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos de vivir. ¿Sabes de que el peor problema que el ser humano está teniendo hoy es el estrés? Pasa estresada la gente. Y mucha gente se está desesperada y mucha gente está muriendo. ¿Sabes? Es interesante. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Cristo Jesús está pronto a venir. ¿Cuántos saben eso? Todo lo que está sucediendo alrededor de este mundo es que Cristo Jesús viene.
¿Quiénes han oído que dice que han puesto noticias que unos planetas se están acercando y que ¿quiénes han oído esa noticia? Nadie ha oído esa noticia. ¿Y alguien sí lo oyó? Son cosas de que Cristo Jesús pronto está a venir. Es interesante. Y es un tema diferente, pero te estoy diciendo que Cristo Jesús está pronto. Y Cristo Jesús dice que nos ama. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, y en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La vida espiritual de cada uno de nosotros. Es interesante. Dios, aquí vemos de que Dios se preocupa por ti y por mí. ¿Sí o no? Él desea que tú estés bien, Él desea que tú tengas salud, que no padezcas de enfermedades, Él desea que tu alma prospere, que tengas una comunión con Él, en otras palabras. En Deuteronomio capítulo 30, y aquí va a entrar la historia. Quiero hablarles de esta historia de... ¿Quiénes se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés? Dice que la historia, vamos a leer el Deuteronomio capítulo 30 del 15, 19 y 20. Vamos a leer esos primeros versículos. Mira lo que dice. Mira, yo he puesto delante de ti, dice, hoy la vida y el bien. ¿El qué más dice? La muerte y qué? Y el mal. A los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra vosotros, dice Dios, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. A mí me impresiona este versículo. Yo dice ahí, yo te pido que escojas. Oye bien lo que dice. Yo te suplico, en pocas palabras, que hagas lo bueno. ¿Quiénes son padres aquí? ¿Y cuántos aconsejan a los hijos y les dicen, hijo, no hagas esto porque, sí o no? Aquí vemos al Padre Dios suplicando de que tú escojas lo bueno. Así como hay padres que lloran por sus hijos que son desobedientes. Aquí Dios está clamándonos y diciendo, escoge lo bueno, escoge el bien. Y sigue diciendo, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Cuando Dios viene y nos habla, nos dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Es interesante. Y siguiéndole a Él, dice, porque Él es, ¿qué? ¿Qué es Dios para nosotros? ¿No? Es vida para ti, dice, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y les había de dar. O sea que el consejo que Dios dice que Él quiere que vivamos mucho más. En vez de nosotros, el ser humano está viviendo menos porque ha decidido tomar su decisión. El propósito de Dios es lo mejor para nosotros. Cuando Dios habla con Moisés, oye bien, Moisés fue un hombre que confió en Dios completamente. Que dice que se sostuvo como viendo lo invisible. Él no sabía qué iba a suceder y caminó creyendo en lo que no se veía. Así fue la vida de Moisés. Cuando Dios usa a Moisés con gran poder, ¿cuántos se acuerdan que usó a Moisés con gran poder y grandes cosas que hizo a través de Moisés? Hizo maravillas maravillosas a través de él. Fue Dios que lo hizo, pero lo utilizó a él. ¿Y sabes de que Dios quiere utilizarte a ti para que tú puedas transformar a otra persona? Es interesante. Cuando Dios conduce a Moisés y al pueblo de Israel por el desierto, Dios hace señales y cosas impresionantes que nosotros no las hemos visto. Impresionante. La Biblia dice que Dios hizo milagros. ¿Qué hizo? ¿Hizo descender qué? ¿Del cielo? ¿Pero qué hizo? Descender pan del cielo. Con Moisés hizo descender, con Elías hizo descender fuego, ¿se acuerdan? Pero con Moisés dice que hizo descender pan del cielo. ¿Qué más? Hizo que la roca, ¿qué pasara con la roca cuando la golpeó? Salió agua. ¿Qué más hizo? Abrió el mar rojo. ¿Qué más? Dice que ¿qué más cayeron del cielo? Después de que cayó el maná, algo más cayó. La carne, las codornices, dice en la Biblia. Pero carne, ¿qué más? La hermana ya dijo que abrió el Jordán. ¿Qué más? Hizo dos cosas maravillosas el Señor. Cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, hizo dos cosas maravillosas. Sí, hermana, dígame.
Mandó la nube para que el sol no los afectara. ¿Y qué más mandó? Mandó una columna de fuego arriba, dice, ¿para qué? Para que los protegiera del frío, que no tuvieran frío en la noche. Maravilloso las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Todas estas grandes maravillas y milagros Dios las hizo por medio de Moisés. En el capítulo 32 dice que el pueblo de Dios hizo algo que no debía de hacer. ¿Qué hizo? Hizo algo que no debía de hacer. Hizo un ídolo. Le dijo a Aarón que hiciera una estatua y la adoraron. La Biblia dice que fue un día oscuro para Israel. Moisés, que había descendido con las tablas de los 10 mandamientos, al ver al pueblo adorando al becerro, porque así dice la Biblia, dice, arrojó las tablas de sus manos y las quebró. La Biblia dice, la Biblia explica, pero no te voy a leer todo lo que la Biblia dice, explica que fue un día triste para Israel. La Biblia dice que esa noche murieron más de 3,000 israelitas. Esto dice la Biblia, por la desobediencia. Dios dice que se enojó mucho con el pueblo. Y mira lo que dice Éxodo 33, del 1 al 7. Ponga atención en lo que dice. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y dice, y echará fuera al cananeo, y ahí empieza a decir a todas las tribus, dice, y dice el 3, y a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque ¿qué dice? Eres pueblo duro de servir, no sea que te consuma en el camino. Siempre el ser humano ha sido necio, ¿sí o no? Ha sido desobediente. Siempre sabiendo lo que es bueno para nosotros, hacemos lo que no debemos de hacer. Yo me recuerdo cuando era pequeño, joven. Yo fui joven también, querido joven. Y todos, ¿quiénes han sido jóvenes? Yo creo que todos. Y hemos pasado por la desobediencia. Una vez me dijo mi tía, no vayas con esos muchachos porque te van a meter en problemas. Y yo me fui. No hice caso porque somos desobedientes. Y sí, esos muchachos se pelearon y a mí me pegaron también y me dejaron el ojo morado. Por la desobediencia. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos un pueblo duro de servir. A pesar de que Dios quiere lo mejor para nosotros, el pueblo de Dios es duro para servir. Y sigue diciendo, y oyendo el pueblo esta mala noticia, porque recuerda de que si Dios no está contigo, eso es peligroso. Viendo esta mala noticia, y ninguno, dice, se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo duro a servir, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. En pocas palabras, Dios dice, yo quiero que tú quites tu rebeldía dentro de ti. Yo quiero que tú quites eso que te está atrasando para tener una comunión conmigo. ¿Estamos entendiendo? Dios está hablando y diciendo, quítate eso que te está atrasando para adorarme, para alabarme, para obedecerme a mí. Hay cosas que en nuestra vida nos están atrasando y Dios nos pide que las quitemos, que las saquemos de nosotros. Hay cosas. Y yo me pregunto, ¿qué cosas habrán dentro de nosotros que están atrasando que Dios trabaje en nuestras vidas? Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento. ¿Sabes por qué Moisés levantó el campamento fuera del campamento de ellos? Lo puso afuera. Dice, ¿por qué? Porque el Señor había dicho, este pueblo es duro de servir, y él sabía que el pueblo iba a fallar. Y Moisés sabía eso. Entonces dijo Moisés, para que Dios no venga aquí entre medio del pueblo y el pueblo perezca, lo voy a poner afuera. Interesante. Y lo levantó fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y el cualquiera que buscara a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Cualquiera podía ir a ese lugar. No solo el que quisiera, cualquiera. Y sigue diciendo la palabra de Dios.
Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, le dice Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, le dice Moisés. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. El Señor le había dicho, yo no voy a ir, voy a mandar el ángel que vaya delante de ti. Pero al final, después que Moisés encontró gracia en el Señor, y yo me pregunto, ¿por qué Moisés encontró gracia ante el Señor? ¿Tú te preguntas también lo mismo? La palabra de Dios dice que Moisés buscaba al Señor. Le gustaba estar en la presencia del Señor. Dice la historia de que el pueblo de Dios se desesperó porque Moisés tenía 40 días de estar en presencia de Dios. Ah, maravilloso. Y el pueblo se desesperó. ¿Cuál era la gran diferencia entre Moisés y el pueblo? Es interesante. El interés de Moisés era que Dios anduviera con ellos. ¿Sí vemos en esos versículos? Esa era la importancia de Moisés. Y sigue diciendo, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. A Moisés le interesaba de que Dios fuera con ellos. No le importaba quedarse en el desierto con Dios que ir a la tierra prometida que Dios había prometido, donde iba a tener todo. Pero si Dios no estaba ahí, él no estaba tranquilo. Porque Moisés había comprendido que solo Dios te puede dar lo que tú necesitas. Nadie más. Puedes tener todo lo que tengas, puedes tener todo lo que necesitas, pero si Dios no está en tu vida, tú no estás completo. Hace falta algo. Solo Dios puede darte lo que tú necesitas. La paz y tranquilidad. Jesús les dijo a los discípulos, la paz les doy cuando los vio. Porque solo la paz de Dios en tu vida, puede ser que estés pasando por momentos difíciles, puedes estar pensando pasando por dificultades, puede ser que tu pensamiento esté pensando en cosas diferentes, pero si la paz de Dios está contigo, tú lo estás completo. Tú lo tienes todo. Es interesante. Y sigue diciendo, ¿y en qué conoceré? Le dice Moisés, aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que no tú andes con nosotros, que camines con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Una relación con Dios, Dios te conoce y sabe tu corazón. Yo no conozco tu corazón. Dios conoce mi corazón y conoce tu corazón, ¿sí o no? Y Dios conocía el corazón de Moisés. Y le dice, y que yo y mi pueblo seamos apartados de todos los pueblos que estén sobre la faz de la tierra. En pocas palabras le está diciendo Moisés que el pueblo tuyo sea diferente a los otros pueblos. Y hoy, esta mañana, te quiero preguntar, ¿te han dicho a ti, tú eres diferente, no eres igual que los demás? ¿Te han preguntado eso? Yo te lo pregunto, a mí me han preguntado. ¿Y te han preguntado a ti? Yo te pregunto. Pero eso no lo haces tú, lo hace Dios en tu vida. Cuando Dios mora en ti. No, yo no lo puedo hacer por mí. Es Dios que lo hace en mí. ¿Sí estamos entendiendo? Los milagros y todo lo que hacía, lo hacía porque amaba a Moisés, pero lo hacía Dios. Y o sea que Dios es el que hace lo que tú no puedes hacer en tu vida. Interesante. Interesante. El interés de Moisés era que Dios anduviera con ellos. Moisés dice que lo que los haría diferente, óyeme bien, a todos los pueblos es que Dios estuviera con ellos. Lo importante para Moisés era la presencia de Dios en su vida. No era nada más. Es que la presencia nos hace diferentes a todo lo que existe en la tierra. Esto será la diferencia entre nosotros y los demás pueblos, que tú camines con nosotros. Lo que marca la diferencia entre una persona es Dios viviendo en su vida.
podemos vestir igual, podemos parecernos igual, ¿sí? Pero si tú y yo tenemos a Dios y la otra persona no tiene a Dios, hace la diferencia. Yo me recuerdo dentro de la iglesia, yo había sido bautizado ya, pero no estaba con Dios. No había una relación con Dios, ¿me estás entendiendo? Yo estaba dentro de la iglesia sentado como tú y yo, como tú estás ahorita, yo estaba ahí. Pero en mí no había diferencia. Yo me peleaba con el hermano aquel por cualquier cosa. Y hoy yo que analizo eso, digo, pero ¿por qué me peleé? Me peleaba con el pastor, con el anciano, con el otro hermano. ¿Estás entendiendo? La diferencia es de que Dios no estaba conmigo. Yo no revelaba a Dios en mi vida. ¿Sí me entiendes? No me entiendes. Bueno, yo sí me entiendo porque yo lo viví. Y viví mucho tiempo dentro de la iglesia así. Hasta que tuve un encuentro con Jesús, hasta que tuve una relación. Y hermano, ¿cómo se tiene esa relación? Por medio de su palabra. Solo la palabra de Dios nos puede cambiar y transformar. No hay otra manera. No es el hermano Francisco, no es el hermano Juan, no es el hermano Pedro, no es la hermana Tomasa, no es la hermana María. No, es Cristo Jesús, no es el pastor. El pastor te da el mensaje, pero él no te puede cambiar. El que te cambia es Cristo Jesús. Solo Él tiene el poder. Moisés le dijo a Dios, si tú no me acompañas, yo no quiero salir de aquí del desierto. Yo prefiero quedarme aquí a vivir, pero si tú estás aquí en el desierto, yo me quedo. Yo no quiero ir a ese lugar tan bello, precioso que nos has dicho. Prefiero, pero que tú estés conmigo. Prefiero quedarme en el desierto. Y Moisés comienza a buscar a Dios hasta que hace que Dios cambie de parecer. Dios le había dicho, yo no voy a ir contigo, voy a mandar un ángel, pero al final le dice, sí, yo voy a ir contigo. Porque cuando Dios ve que tu interés es por Él y no por lo que Él da, eso hace la diferencia. Interesante. Y todavía le pide que le muestre su gloria. Es interesante todo eso, pero no voy a llegar ahí. El pueblo de Israel, mira, interesante. Oye bien, entonces el abrir el mar rojo, detener las aguas del Jordán, el descender maná del cielo, el sacar agua de la peña, al ver codornices, al ver tantas maravillas, esa no era la gloria de Dios, era la manifestación del poder de Dios. ¿Sabes? Es algo interesante. El poder es una cosa y la manifestación de Dios es otra. El pueblo de Israel miraba las obras. Moisés, ¿qué dice? Miraba al que hacía las obras. ¿Dónde está tu mirada, querido hermano? La palabra de Dios en Salmo capítulo 103:7 dice lo que te estoy hablando yo ahorita. Mira lo que dice. Sus caminos notificó ¿a quién? A Moisés. Y a los hijos de Israel, ¿qué le mostró? Todo lo que hizo. Pero a Moisés le mostró su camino, vivir con él, convivir con él. Mientras el pueblo de Israel dice, oye bien, se deleitaba con el maná, dice que Moisés se deleitaba con el que mandaba el maná. ¿Cómo ves la diferencia? Moisés se deleitaba. Mientras el pueblo se deleitaba con el maná, él se deleitaba con el que mandaba el maná. Mientras el pueblo pedía codornices, Moisés pedía al que mandaba las codornices. Por eso Moisés duró 40 días adorando al Señor, hablando con él, porque él sabía de que eso era lo que era para él, lo bueno. Y aquí me lleva una historia maravillosa a mí. Y nomás voy a comentar así, superficialmente. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a traer comida, porque ellos venían de un viaje largo y tenían hambre, y Él se quedó en el pozo, ¿sí se acuerdan? Y llegó una mujer a sacar agua, la samaritana. Y cuando ellos llegaron con la comida, le dijeron, Señor, ya está la comida acá. Y Él dijo, yo estoy haciendo, mi alimento es lo que yo hago. Yo estoy alimentándome hablando mi palabra. Por eso Moisés duró 40 días y vas a ver muchas historias maravillosas así. Moisés pedía al que mandaba la codorniz. Mientras el pueblo pedía agua, Moisés pedía al que mandaba el agua. Y esta es la gran diferencia entre los cristianos. Hay cristianos que solo quieren el milagro y ya es todo y no hay una comunión con Dios. Juan 14:6 dice, mira lo que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios le muestra a Moisés el camino. Moisés le dice, tu presencia tiene que caminar conmigo. Dios le dice, yo mandaré mi ángel. Dios le dice, mi poder estará con ustedes. Pero Moisés le dice a Dios, yo quiero tu presencia en mi vida. Esa era la gran diferencia entre el pueblo de Israel. Y por eso el pueblo de Israel falló tantas cosas, tantas veces, por no buscar al que daba lo que necesitaban. Es tiempo que tú y yo busquemos al que da lo que nosotros necesitamos. Hay una diferencia entre el poder y la presencia de Dios. El poder de Dios viene de la presencia. Es interesante, pero la presencia no viene del poder. El poder es la mano de Dios moviéndose. La presencia es su persona. El Señor cuando dijo, hágase la luz, ¿qué se hizo? De la presencia de Dios resultó la luz. ¿Sí? Con el poder de Dios se sanan los enfermos. ¿Sí sabías eso? Con el poder de Dios se echan fuera demonios. Con el poder del evangelio las personas se convierten a Cristo Jesús. Porque te toca el corazón. ¿Es necesario el poder de Dios para impartir a este mundo con el evangelio? Claro que sí. Es importante el poder. La mayoría de cristianos se han concentrado solo en los dones o en el poder y no en el que da el poder. Y hemos abandonado al que da eso. Y una cosa es el poder y otra cosa es la presencia. El poder levanta a los muertos, el poder sana a los ciegos, pero el poder no transforma. Porque hay mucha gente que tal vez han venido a esta iglesia porque Dios hizo un milagro en su vida, ¿sí o no? Han llegado muchas personas que yo conozco muchas en la iglesia que yo voy, y han hecho milagros el Señor en su vida, pero pasó el milagro y no hubo una comunión con el Señor, y se fueron. ¿Sí sabes cuál es la diferencia? Conocieron el milagro, vieron la obra, pero no quisieron conocer al que hace la obra. El poder levanta a los muertos, pero el poder no transforma. Israel vio las obras de Dios, porque fueron maravillas las que hizo. Vio la nube colgando, vio todo eso, pero a pesar de todo eso, ellos no cambiaron, no fueron transformados. La Biblia lo dice que todos fallecieron. Toda esa generación que vio todo eso, mira, fallecieron. Ya no entraron a la tierra prometida. Eso dice la Biblia. Sus corazones siempre fueron rebeldes. El poder y los dones no cambian, pero la presencia de Dios sí en nuestra vida. Los israelitas caminaban ahí, comían el maná, pero ese rostro nunca le resplandeció. ¿Sabes a un hombre que le resplandeció el rostro? ¿Alguien sabe a un hombre que le resplandeció el rostro? A Moisés. Los israelitas caminaban, pero no, porque el rostro solo le brillaba al que estaba en la presencia del que mandaba el maná. Interesante, eso dice la Biblia. No me miren así, mira, la Biblia lo dice. Y aconteció que descendió Moisés, ¿de dónde? Del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, oye bien, ¿qué dice? No sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Al pasar con la presencia de Dios, tu vida es diferente, querido. No vas a ser el mismo gruñón como era yo. No eres el mismo rebelde. Logras entender, escuchar a los demás. En vez de no queremos decir todo lo que nosotros queremos y no aprendemos a escuchar. Y en vez de tenemos que aceptar que nos equivocamos. ¿Sí o no? Nos fallamos, querido. Yo me he tocado, pero no lo podemos hacer si la presencia de Dios no está en tu vida. Porque dentro de nosotros está esa rebeldía que nosotros somos perfectos, ¿sí o no? Que nunca nos equivocamos, que no fallamos, que no tenemos nada que haya malo dentro de nosotros. Que todo lo que hay de nosotros es bueno y que somos buenos. Y no es eso. Es la presencia de Dios que nos cambia y nos hace aceptar que no estamos bien en nuestra vida. Que no hay una comunión perfecta con el Señor. El Señor nos ama. ¿Cuántos creen eso? Nos ama maravillosamente. Él lo ha hecho todo.
Interesante. No podemos conformarnos con el poder si en el poder no hay la transformación. El poder es un resultado de la presencia de Dios. Pero si solo buscamos su poder, somos las mismas personas. No va a haber un cambio en nosotros. Necesitamos buscarlo a Él. Solo Él puede hacer el cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos creemos eso? La Biblia dice que el poder no necesita que nosotros seamos santos. ¿Sabe que hay muchas personas que Dios los utiliza para sanar enfermos, para cualquier cosa, para evangelizar, para todo? Pero en vez de la presencia de Dios no está con ellos. La misma Biblia lo dice. Por eso Dios con su poder usó al rey Ciro. ¿Quiénes se acuerdan del rey Ciro? Dicen que descendía de la reina Esther. ¿Quiénes sabían eso? Algunos sabían, descendía de la reina Esther. ¿Cuándo se acuerdan de la reina Esther? Una historia maravillosa que hemos escuchado desde que éramos chicos, ¿verdad? Y dice que se encuentra en Isaías 41 del 1 al 5. No te lo voy a leer porque el tiempo se me ha cortado. Así que no sé cuánto tiempo más tengo, hermano Francisco. ¿15 más? 10 más, ok, 10 más, 10 minutos para tratar de... El rey Ciro dice que él fue usado, pero él no conocía a Dios. Y ahí lo puedes leer, ahí no te lo voy a leer por el tiempo. Pero dice que el rey Ciro fue usado poderosamente por Dios, pero dice la Biblia que él no conocía a Dios. Quiere decir de que yo era bautizado, yo era cristiano, pero no conocía a Dios. Está diciendo esas pocas palabras en mi vida personal, lo que era el rey Ciro. El Dios lo usó, lo utilizó, pero no conocía a Dios. Interesante. El hecho de que tengamos cosas no significa que conozcamos a Dios. El rey Ciro era usado por Dios, pero no conocía a Dios. Eso es lo que dice ahí. El poder es un camino a la presencia de Dios. Cuando conocemos y Dios hace un milagro en nuestra vida, nosotros debíamos de entregarnos a Él. El poder es un camino a la presencia de Dios, pero no es su presencia. Podemos tener el poder y sentirnos deprimidos. Hay gente buena, yo la conozco, predicadores, evangelistas, y han llegado a predicar y y después se sienten tristes, deprimidos, porque no hay una relación con Dios. Pero cuando tenemos la presencia no hay lugar para la depresión. Salmo 16, 11, mira lo que dice David, Salmo 16, 11 dice, me mostrará la senda de la vida. ¿Qué dice? En tu presencia, ¿qué dice? Hay plenitud de gozo. Cuando tú tienes a Cristo Jesús en tu vida, no hay tristeza, no hay problema, no importa que te hayan dicho qué enfermedad tienes, no importa que te hayan corrido del trabajo, no importa, porque hay plenitud de gozo en la presencia de Dios, porque Dios todo lo puede dar. Él es el que abre las puertas, es el que llena el vacío de nuestras vidas. Tenemos un Dios todopoderoso. El problema como cristianos que tenemos es que no los hemos aferrado a ese Dios todopoderoso. Sabe que todos los milagros que Dios hizo a través de Moisés, lo hizo porque Moisés hubo una entrega total a él. No lo hizo por los israelitas, lo hizo por amor a Moisés. Cuando tú y yo nos entreguemos completamente, vas a ver maravillas en tu vida. Cosas que tú no piensas que pueden haber. Dios lo abre todos los caminos, porque Dios todo lo puede. ¿Hay algo imposible para Dios? Te pregunto yo. No hay nada imposible, la palabra de Dios lo dice. Y esta es la palabra de confianza, ¿sí o no? Por eso hay personas, dice, hoy con dones, que los usa proféticamente, pero toman prestado y no pagan. Oye bien, hay personas que Dios usa para predicar maravillas y hace milagros, pero tienen una doble vida. Oye bien, no nos confundamos, eso es poder, no presencia. Pero los señales y milagros y el ser usado por Dios no garantiza que la presencia de Dios habite con esas personas. El poder no necesita que nosotros seamos santos. Oye bien, la presencia sí necesita que seamos santos, porque la palabra de Dios que si santidad no, nadie verá a quién. Sin santidad no, nadie verá a Dios. ¿Y sabes qué es santidad? Obedecerle a Dios. Santidad no es que yo no me mueva, que me quede así. No, santidad es obedecerle a Dios, no hacer lo que a Dios no le agrada.
Eso es santidad. ¿Sí me estás entendiendo? Eso es santidad. Hacer lo que a Dios le agrada. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso Dios con su poder usó al rey Ciro, como les dije anteriormente. Es interesante. Y debemos de confiar completamente en ese Dios. Porque dice la palabra de Dios que muchos en aquel día le dirán al Señor. ¿Qué le dirán? Señor, Señor. ¿Qué le dirán? ¿En tu nombre qué? Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El poder era de Dios, sí, pero nunca tuvieron una relación con Dios. Jesús le dice, el hecho de que ustedes hicieron muchos milagros no significa que nosotros nos conocimos. Muchos creen que el tener poder es tener la presencia. Para tener la presencia de Dios, su primer condición es santidad. ¿Cómo nosotros nos vamos a santificar, querido hermano? ¿Cómo tú y yo nos vamos a santificar? ¿Por qué medio nos vamos a santificar? Por la palabra de Dios. Santificados en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es la verdad. La presencia de Dios no mora en templos sucios, dice la palabra de Dios. Así lo dice. La presencia de Dios no mora en seres humanos de doble vida. ¿Qué más dice? La presencia de Dios no camina con gente chueca o torcida que le gusta hacer negocios fraudulentos. ¿Qué más dice? La presencia de Dios no camina con gente mentirosa. ¿Qué más? La presencia de Dios no se mueve con personas pecadoras. Interesante. El poder puede tener cualquiera, pero la presencia solo aquellos que deciden vivir para Dios, aunque les cueste la vida. No importa. O ignoráis, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19 al 20, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No dice eso. No te lo voy a leer, pero ahí está. A Moisés notifiqué mis caminos, a Israel le mostré mis obras, dice. A Israel le mostré señales, a Moisés le di el que da las señales. A Israel le di el maná, a Moisés le di el pan que desciende del cielo. ¿Vamos a despreciar el poder? No, querido. El poder es importante. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 4:30, no entristezcáis al espíritu con la forma en que viven. Ay, ay, ay. Es tremendo. ¿Qué dice? Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán, ¿qué? Salvos en el día de la redención, el día que Él venga. Querido, Dios nos identifica como nosotros vivamos nuestra vida. Vamos a despreciar el poder de ninguna manera. La Biblia dice que muchos de los que Jesús sanó, ¿qué dice la Biblia? Muchos gritaban que lo crucificaran. El poder, como les decía, no cambia. El que cambia es la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia, quiero resumir 3 minutos. 3 minutos más, hermano. 3 minutos quiero resumir. Dice que la presencia de Dios es lo más maravilloso. Dice que el arca había sido tomado por los filisteos, el arca del pacto. ¿Cuántos se acuerdan del arca? Dice que había tomado por los filisteos, pero los filisteos no la soportaron pocos meses y la mandaron a la casa de Abed-Nedab. Abed-Nedab dice que tuvo la arca por 20 años, pero nunca buscó la presencia de Dios. ¿Me estás entendiendo? El arca de Dios estuvo 20 años en la casa de él. Y él nunca, Abinadab, nunca buscó la presencia de Dios. Y dice que David la fue a traer, pero sucedió algo, que alguien quiso detener el arca y murió, falleció, porque el arca no la puede detener nadie, porque Dios es todopoderoso.
y murió esa persona porque el arca no debía ser llevada en una carreta, aunque la carreta dice que era nueva, la tenían que llevar sacerdotes santificados, personas que obedecían a Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Y dice que como David tuvo miedo por esa persona que murió, la mandó a la casa de Obed-edom. ¿Quiénes han oído a Obed-edom? Y dice que la arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom. Y dice que la casa de Obed-edom fue bendecida. Dice que la vaca que no tenía terneritos, tenía terneritos. Que sus frutos, que su esposa fue fértil. Que todo lo que él tenía alrededor se reproducía rápido. Y que todos estaban llegando a la casa de Obed-edom porque estaban admirados de la bendición. ¿Por qué crees que era la bendición? No era porque el arca estaba ahí, porque el arca había estado 20 años en la casa de Abinadab y no había sucedido nada. ¿Sabes por qué? Porque Obed-edom cada mañana buscaba la presencia de Dios. Esa fue la gran diferencia. 20 años no hizo nada, en 3 meses hizo maravillas. 3 meses. Y dice que David llegaron y le dijeron, mira, Obed-edom tiene la bendición de Dios. Y le dice, no, pero si yo soy el rey, yo tengo la corona. Si tú tienes la corona, pero Obed-edom tiene la presencia de Dios. Y dice que David mandó a traer el arca de la casa de Obed-edom y la llevó afuera de su casa, del palacio, y la puso allí. Y dice que a este Obed-edom dijo, no, ¿cómo se ve la presencia de mi lado? Dice que Obed-edom se fue y le dijo a David, yo quiero estar en la presencia de Dios. Dame de portero. Él, el que estaba en la puerta de la entrada del arca, ahí habían hecho un lugar específico y el arca estaba adentro y él estaba en la puerta. Y antes que las personas entraran al lugar, él les decía, miren, este Dios maravilloso me ha bendecido, me dio esto, me dio lo otro. Él era testimonio de que Dios es poderoso. Tú y yo, querido hermano, somos elementos para comunicarle a los demás que Dios ha cambiado nuestras vidas. Pero nuestra actitud debe ser diferente. Dios nos llama a tener una relación con Él. Que tú te goces, que tú te llenes. ¿Sabes por qué Moisés no se quería venir de allá de estar con el Dios? Porque estar en la presencia de Dios te llena todo. Por eso David dice, en Él hay plenitud de gozo. O sea que cuando está Dios en tu vida, tú estás completo. Amén. Esta mañana el propósito mío es de animarte a buscarlo a Él cada día, a tener una comunión con Él, a llenarte de Él. Que Él sea el vivir de ti. Él es el que abre las puertas que tú necesitas abrir. Y solo con eso nosotros como seres humanos debemos de entender que solo Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Que el Señor te pueda bendecir, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer el rostro sobre ti, así como lo hizo con Moisés. Y que tenga de cada uno de nosotros misericordia. Cristo Jesús está pronto a venir. Y yo quiero que te halle, que te encuentre, que me encuentre a mí, obedeciéndole a Él. Que el Señor te bendiga.